¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de Vez Cable Televisión, el primero de este año 2023 y una situación social a que esperábamos que el país pueda estar en una mejor situación, pero lamentablemente no, porque hemos dejado de un lado la coyuntura de enfrentamientos políticos para ver ahora problemas de coyuntura social con manifestaciones que se dan en las regiones del sur del país y en la que lamentablemente el gobierno una vez más se encuentra envuelto en cuestionamientos de responsabilidades por las muertes o heridos que en estos últimos días se vienen registrando. Vamos a conversar rápidamente sobre qué significa la intervención policial, cuándo, qué y cómo y de qué manera debe proceder la policía o las Fuerzas Armadas y además si lo que significa labor de inteligencia se está actuando de forma coherente, porque luego de los sucesos de los primeros días del mes de diciembre del año pasado, se esperaba que en esta ocasión existiera una mejor capacidad de respuesta operativa, previa información de inteligencia por parte del gobierno. Pero esto pareciera ser que no es en ese extremo, porque estamos viendo cómo es que de a pocos, tal cual pasó en diciembre pasado, de a pocos comienzan a enervarse mucho más los ánimos de los manifestantes y otra vez huestes vandalistas, para muchos terroristas, se encuentran dentro de estas estructuras de las manifestaciones y no estamos terruqueando a la gente que sale a protestar. Hay miles de personas que salen de forma pacífica, legítimamente a marchar y a exigir lo que para muchos podría ser irracional en el tema de las exigencias, que se vaya la presidenta, que se vaya el Congreso, que se vayan todos y con qué nos quedamos. Pero lo cierto es que la protesta es legítima. Lo que se cuestiona son los niveles de vandalismo, violencia, de actos que lindan con terrorismo y que eso es lo que justamente se esperaba, que el gobierno tenga mayor capacidad de respuesta con la mejora en el trabajo de inteligencia para poder intervenir. El general José Baella se encuentra con nosotros en la comunicación. General, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vez Cable. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días, muy amable por... Buenos días. ¿Cuál es su análisis de estos primeros días del año, general Baella, respecto a la forma como es que el gobierno viene interviniendo en las protestas de la mano con la Policía Nacional? Mire, si hacemos un análisis concienzudo de lo que está pasando, tenemos que partir de una situación y que todos los peruanos debemos entender. La democracia está en peligro. Eso es una situación grave que está ocurriendo especialmente en la zona sur del país y también en algunos lugares del norte. Pero lo que tenemos que nosotros como peruanos ver y analizar es el contexto, cómo se está dando toda esta situación. Acá tenemos dos vertientes o dos puntos de partida. Uno, la izquierda radical en el Perú, que está conformada por todos los partidos políticos que nosotros conocemos: Sendero Luminoso, Tupac Amaru, Movadef, Perú Libre, ¿cómo se llama? Nuevo Perú, los castorchavistas que están acá en el Perú. Tenemos a las economías informales, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal. Tenemos a los frentes de defensa que también se han unido a esta conglomerada. ¿Y por qué digo internamente la izquierda radical? Porque todos, revisamos las consignas, todos piden lo mismo. Son 4 o 5 puntos que piden lo mismo. Por otro lado, el análisis tiene que venir también de afuera, porque tenemos la influencia de la política de lo que es el Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y tenemos a un actor principal, que es Evo Morales. Este señor ha venido haciendo trabajo político y ideológico, aprovechándose de las coincidencias culturales que nos ofrece Puno y nos ofrece Bolivia. Entonces, esta situación son dos encuentros que están azuzando, están moviendo a toda la población, especialmente en el sur, para saber ya los acontecimientos que todos tenemos. Como usted dijo al comienzo, la marcha puede ser pacífica, pero cuando entran a la violencia, ya entran al delito. Eso es lo que está sucediendo. Claro, pero cuando ya vemos cómo es que hay situaciones de grupos radicales, extremistas, ¿dónde queda la investigación policial? ¿Dónde queda el trabajo de inteligencia? La labor de la DINI. ¿Dónde está la capacidad de respuesta del gobierno con la información de inteligencia que se debería manejar para poder neutralizar estos escenarios violentos? Le explico. Con el nuevo Código Procesal Penal, la policía le han cortado las manos, porque la policía solamente puede detener en flagrancia. Y cuando usted detiene en flagrancia, al siguiente día tiene que darle libertad, porque no hay una investigación previa. Lo que usted me dice, los servicios de inteligencia.
Perfecto. Los servicios de inteligencia tienen que juntar evidencias, tienen que apoyar al pesquisa, al detective, para darle toda la información al Ministerio Público de tal manera que abra una carpeta fiscal, recién abra una carpeta fiscal y pueda dar una detención preliminar. Esa es nuestra justicia en el país. Ya, general, a ver, para entenderle mejor lo que nos menciona usted por la flagrancia, sobre la flagrancia y cómo interviene la policía. Entonces, si la policía o el gobierno tiene identificado a persona X con antecedente terrorista, cumplió condena por terrorismo con Sendero Luminoso, con Tupac Amaru, del Movadef, firmó planillones, ha estado purgando prisión, pero está en libertad y la ven en la movilización. El solo hecho de estar movilizándose y con el pasado terrorista no hace suficiente para que la policía lo pueda intervenir, lo pueda detener. El solo hecho de saber que esta persona está detrás de la situación de violencia que se está registrando, no le vieron prendiendo la mecha, no le vieron disparando la bazuca artesanal, pero saben que él está detrás. ¿Eso no es suficiente motivo para que lo puedan detener en el marco de flagrancia? No es suficiente, porque una cosa es, la flagrancia es el momento, como usted dice, prender la mecha en el momento. Si lo agarráramos así, lo filmáramos así, hubiera testigos así, buscáramos todos los sitios y se le puede detener en flagrancia. Pero acá el Código Procesal Penal, como le digo, es diferente. Tiene que haber una carpeta fiscal, la policía tiene que solicitar, la fiscalía tiene que solicitar la detención preliminar. Eso es una situación que hay que verlo en el Congreso. Hay que verlo en el Congreso. ¿Por qué? Para que haya una situación de detención preliminar, tiene que solicitar el Ministerio Público al Poder Judicial. Y eso es lo que pasa. Los servicios de inteligencia trabajan, las unidades especiales trabajan. Pero el problema empieza ahí, porque es parte de nuestro proceso penal. Entonces, General Baella, podemos ver con trabajo de inteligencia que hay 100 terroristas, personas que han sido condenadas y que ideológicamente nunca resetean su cerebro, se van a quedar siempre terroristas hasta la muerte. Estas 100 terroristas pueden estar marchando, pero el solo hecho de saber que son terroristas, que han purgado condena, que han sido excarceladas, que siguen siendo terroristas, que están al frente, tenemos que soportarlas, que están protestando, aunque no le veamos encendiendo la mecha, porque ellos saben perfectamente lo que les puede esperar, así que no encienden la mecha, pero pueden asusar ideológicamente y con estrategias en reuniones reservadas, secretas. Eso hay que demostrarlo, eso hay que juntar todos para eso están las investigaciones. Como usted dijo al comienzo, no podemos terruquear a todo el mundo, esa es la gran verdad. No se puede terruquear, que están utilizando procedimientos de terrorismo, sí, pero las investigaciones que tiene que llevar a cargo el Ministerio Público nos darán la razón o no para determinar la responsabilidad. Esa es nuestra justicia en el Perú, hay que entenderlo. Y lamentablemente muchos estamos atravesando en estos instantes lo que la ley no permite, la forma como es que estas personas pueden estar directamente influenciando para que se generen actos de violencia, vandalismo, como lo que se intentó hacer en las últimas horas en el aeropuerto de Juliaca, una vez más, pretendiendo tener control, aún sabiendo que la policía iba a responder. Lo peor es eso, que quienes están manifestando saben que la policía va a responder, saben que las Fuerzas Armadas van a responder, porque están queriendo tomar un activo crítico del Estado, que es un aeropuerto. Intentan hacerlo, saben que van a responder y aún así se van. Y cuando responde la policía, no, la policía es criminal, la policía es asesina, lo que termina finalmente manchando la intervención de la institución que constitucionalmente está llamada a garantizar el orden interno. La policía tiene como finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno constitucionalmente, y para eso tiene los mecanismos necesarios. Pero cuando se le corta a la policía esos mecanismos necesarios, la policía tiene su propia ley, su propio protocolo para hacer uso de la fuerza, uso progresivo de la fuerza. Pero cuando se le dice a la policía, no utilice las armas, luego cuando se le dice a la policía, no quiero ni un muerto, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas, ¿por qué? Porque la policía tiene que soportar todos los ataques. Mire, más de 300 policías heridos, 3 han tenido que ser evacuados a Lima de urgente, porque se han caído piedrones en la cabeza. Entonces, ante esta situación, tenemos que ser los peruanos, cerrar filas y pensar de que la izquierda radical, lo que ellos llaman es incendiar la pradera. ¿Qué cosa quiere decir incendiar la pradera? Esto es lo que estamos viendo, la quema de este Caspir, este vehículo de la Policía Nacional, la cantidad de heridos, están atacando las ambulancias,
están bloqueando los caminos. Esos son delitos. Esos son delitos. Ahora, Pero, ¿qué opinión le merece, qué opinión le merece, general Baella, el hecho que en Cusco, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo se fue hasta en un destacamento policial a verificar, a supervisar, a vigilar de que la policía solo salga con perdigones, que no salga con arma de fuego, que no salga con balas, que no salga con el arma de reglamento, solamente que vaya a utilizar perdigones? Ese tipo de intervenciones podría garantizarse o podría tomarse como un esfuerzo del Estado, como un esfuerzo para garantizar los derechos humanos de los manifestantes. Pero la Defensoría no hace la misma intervención en los manifestantes, a verificar que nadie vaya con palo, con bazooka, con arma hechiza, con dinamita, con queso. Nadie va a verificar eso de la Defensoría. Pero esa intervención que se hace en la policía, ¿cómo impacta en la moral de la gente que va a tener que enfrentarse a situaciones violentas? Mire, la moral dentro de estas instituciones del Estado, que es la Fuerza Armada y la Policía Nacional, tiene mucho que ver, porque la moral es ese espíritu combativo de los policías, ese espíritu que sale de lo más dentro respecto a su historia, respecto a las buenas intervenciones, respecto al poder de policía que le da el Estado. Pero si usted lo disminuye, si usted va y lo amenaza, no vayas a utilizar tus armas, no vayas a hacer esto porque te denuncio por derechos humanos, y después no sentamos posición en cuanto a defender la democracia, desde el mismo gobierno no queremos impunidad, que se investigue. Entonces, ¿dónde estamos? Por un lado defendemos a la democracia y por el otro lado sacamos el cuerpo. Entonces yo creo que esto no debe darse. El policía también tiene derechos, la Fuerza Armada tiene derechos. Ellos no han salido a matar. No están, nosotros como policía, nuestra formación no es matar. Eso hay que ponerlo bien claro. Nosotros como policías tenemos que ayudar a las personas. Pero ¿qué hacemos cuando estamos con nuestros escudos ahí y nos golpean, nos tiran dinamita, nos tiran granadas de guerra, nos tiran las bombardas? Eso nos hace daño. Y eso nos disminuye cuando viene un organismo de extranjero o un organismo nacional y nos dice que ustedes no deben utilizar. ¿Por qué? Porque tienen que respetar los derechos humanos. Nosotros respetamos los derechos humanos, para eso estamos formados. Tenemos nuestra ley 1186 que nos permite el uso de la violencia. Tenemos nuestro manual de derechos humanos. Pero ¿quién lucha por los derechos humanos del policía? ¿Quién lucha? Nadie. Absolutamente nadie. Y ahí va justamente el cuestionamiento que siempre se le hace a las organizaciones de derechos humanos, que visibilizan a las víctimas civiles, pero invisibilizan con esa perorata a las víctimas de los heridos o víctimas mortales de la policía. Usted dijo algo interesante al iniciar la entrevista, general Baella, que la democracia está en peligro. Y también acaba de mencionar la palabra extranjeros. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Si la democracia está en peligro, ¿la soberanía nacional también lo está con la intervención que hace Evo Morales de forma política constantemente? Mire, desde que entró el expresidente Castillo al gobierno, le ha hecho un caldo de cultivo a nivel nacional. Y esa situación ha sido aprovechada por Evo Morales también. Acá, para mí, y es mi opinión, Evo Morales está jugando en pared con Perú Libre. Está jugando en pared con Perú Libre. ¿Por qué? Porque le digo eso. Porque están como le digo, están haciendo trabajo político ideológico de hace mucho tiempo en el sur del país. Este caldo de cultivo que se ha hecho con los consejos de ministros descentralizados, que lo hacía Aníbal Torres, ¿a qué iba las provincias? ¿A qué iba? No iba a solucionar los problemas, iba a decirles a las personas que la lucha de clases, que los conflictos, que no debemos permitir que los niños de San Isidro sean diferentes a los niños, creaba el caos, creaba el conflicto. Ese caldo de cultivo con los prefectos y subprefectos que en su momento los orientaban, y bueno, ahora ya han sido sacados del mapa, pero todo ese caldo de cultivo ahora es el resultado de esto. Esto es una planificación. Es por eso que yo digo que la democracia está en peligro. Se está planificando internamente y se está planificando desde el exterior. Lea usted, por favor, yo los invito a que lea el plan de gobierno de Perú Libre. ¿Qué cosa es Perú Libre en su plan de gobierno? Ahí, taxativamente, en el capítulo 2. ¿Qué queremos para el Perú? Una nueva asamblea constituyente y una economía popular con mercado. Y mire lo que dice más abajo. Lo voy a leer. Estos parámetros han sido tomados de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia. Acá está. No lo digo yo. Es un plan, su ideario.
Por eso es que están jugando en pared con Evo Morales. Entonces, ¿es válida la denuncia que hizo el congresista Jorge Montoya contra Evo Morales pidiendo a la Fiscalía y a la policía que lo puedan detener, que lo capturen y luego coordinar con Bolivia para que soliciten su extradición? Yo creo que tenemos que defender, usted ha hablado de soberanía. La soberanía es el derecho que tenemos a nuestra libre determinación, a tener, digamos, la autonomía, que se respeten nuestras leyes dentro de nuestro territorio. Yo creo que si el congresista Montoya ha presentado una denuncia, el Ministerio Público tiene que actuar de inmediato. Y si Evo Morales ingresa al país, detenerlo, porque está preparando una situación, inclusive de secesión de la parte norte, de la parte sur del Perú. Y eso no lo podemos permitir. El Perú es uno. Y la democracia hay que defenderla, pero hay que tomar posición, pues. ¿Estoy acá por parte de la democracia o estoy en la vereda del frente? No se deciden, ese es el problema de los políticos, ¿no? Pero ¿no se da cuenta usted también de repente, por otra parte, que la sensación de separación que tienen algunas regiones del país también es consecuencia del nivel de abandono que tiene del gobierno nacional? Que gratuito tampoco es, hay una razón, hay una justificación. Como dijo usted, hay un caldo de cultivo, hay algo que se ha generado y que malos políticos han aprovechado para que puedan precisamente generar sus influencias ideológicas, como está pasando en estos momentos. Y que muchos consideran que las regiones del sur son tan ricas que no hace falta que estén con el resto de los peruanos. Mire, no podemos esconder la cara a la desigualdad que existe en el país. No podemos escondernos de la corrupción que ha existido en el país y que existe en el país. No podemos esconder la cara del mal uso de los recursos en las regiones a nivel nacional. Entonces, eso lo que usted me dice, pues hay que tomarlo en serio, hay que tomarlo en serio. Y hay que hacer un análisis profundo de lo que necesita el Estado. Una nueva gestión pública donde la persona que trabaja para el Estado se sienta orgullosa de trabajar para el Estado. Y aquel que se lleve un sol del Estado, hay que ponerle una pena grave, para que quede como ejemplo para todos. Pero dentro de esto necesitamos, y regresamos y terminamos con el tema de la policía y las Fuerzas Armadas, en esos escenarios de emergencia nacional, ¿cuál tendría que ser el rol por parte de la presidenta Dina Boluarte frente a la Policía Nacional? Porque recordemos que en el mes de diciembre fue la propia presidenta la que decía a la policía que di la orden que solamente salgan con perdigones, armas no letales, y mientras tanto estaban incendiando un ministerio público, incendiando el Poder Judicial, incendiando las comisarías, tomando aeropuertos, y la policía como que se encontraba maniatada por parte de la propia jefa suprema del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ese nivel de intervención, ¿qué es lo que tendría que hacer la presidenta? ¿Respaldar a su policía en el pleno ejercicio de sus facultades conforme las leyes le confieren a la institución? ¿O manejar esto de forma más política para evitar más denuncias en su contra? Tiene que hacer los esfuerzos políticos, definitivamente. Tiene que ir y mandar a sus ministros a que se sienten y a ubicar a las personas, a los dirigentes, para ver cuáles son sus demandas. Yo creo que esos esfuerzos son los correctos por parte de la presidenta. Pero, por otro lado, yo le digo, no podemos estar a medias tintas. O defendemos la democracia, o discúlpeme que sea tan apocalíptico, o perdemos el país. Y defender la democracia significa ¿qué? Utilizar la Constitución y las leyes. Pero no podemos estar a medias tintas. A la policía y a la Fuerza Armada hay que darle todas las garantías de intervención, pero que no podemos decir, pues no quiero impunidad, y mañana se va a juzgar, y mañana que termine esta situación va a ser una cacería de brujas, y la policía y la Fuerza Armada va a terminar en la cárcel. ¿Por qué? Por la influencia de la conjunción de derechos humanos que existe en el Perú, que es válido, por supuesto, es válido, pero tenemos que definir qué cosa es lo que queremos para el Perú. Sin embargo, cuando usted dice o perdemos el país, hay otros que mencionan que esta coyuntura es la oportunidad específica y perfecta para refundar el país. Claro. Eso es lo que dice Evo Morales, eso es lo que dicen todos la izquierda, eso es lo que dice Bermejo. ¿Por qué quieren ellos refundar el país? Porque es la oportunidad que tienen, no van a tener otra, es la oportunidad que tienen para... ¿Cuál es su caballito de batalla? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es el referéndum, el objetivo es una nueva constitución. ¿Para qué? Para poder perpetuarse en el poder. ¿Qué dijo Bermejo? Nosotros hemos venido no a gobernar, hemos venido a copar todo el poder.
y no vamos a salir. Eso es lo que dijo Bermejo, acuérdese. Sí. Acuérdense. Entonces, eso es lo que buscan. Su objetivo es referéndum y la nueva constitución. Y mire, toda la izquierda radical, y mire lo que saca Moadef. Nueva constitución, su panfleto. Cierra el Congreso, exigimos elecciones generales, nueva constitución. Son las mismas consignas. Son las mismas consignas. Por eso que tenemos que estar atentos a lo que pasa. Tenemos que estar atentos a lo que tenemos que hacer, un análisis profundo. Usted lo ha dicho, hay desigualdades, por supuesto que hay desigualdades. Tenemos que hacer una reforma en el Estado, hagámosla, pero sentémonos a la mesa a conversar en democracia. Eso es lo que queremos. ¿Hay excesos de la policía? ¿Ha visto usted? Mire, si hay excesos de la policía y de la Fuerza Armada, que se investiguen y que se castiguen, porque vivimos en democracia, pero que no sea una cacería de brujas. La Policía Nacional tiene su propia ley, sus propios protocolos para el uso de la fuerza progresiva. Y así tiene que hacerlo, porque eso lo permite la Constitución. Esta ley está vigente. El decreto ley 1186 está vigente y su reglamento. Y dice exactamente cómo debe actuar la policía. Cuando ve que su integridad física o de otra persona está en peligro, su vida está en peligro, puede hacer uso del arma de fuego. Y esa es una herramienta de la democracia. Lo dice la ley. Bien. General José Baella, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regresar estaremos conversando con José Vega Antonio, ex congresista y además entiendo que ha sido el ex candidato a la presidencia de la República por UPP, Unión por el Perú, y que en estos momentos es, creo que el brazo derecho de Antauro Humala en esta corriente política que están impulsando desde el sur del país, donde precisamente se están gestando estas protestas. Regresamos.